Bienvenidos. Comenzamos a extraer lo más interesante y teológico que nos pueda entregar el apóstol Pedro en cuanto a sus dos epístolas. Dentro de ese análisis voy a resaltar lo que sea más pertinente. Él nos habla mucho de la herencia y eso demuestra que él tiene claro que existe un plan salvación que culmina en un gobierno en la tierra con un establecimiento del reino de Dios, lo que hablábamos de las buenas nuevas en el tema anterior. Y él lo dice de una manera bastante elegante teológicamente. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, no se deteriora, reservada en los cielos para vosotros. Esto ya de partida muestra en él una visión que se proyecta muy hacia el futuro. Ahora, él está claro que para lograr ese objetivo se requiere de ciertos sacrificios, como lo dice un poco más adelante, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, la que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es más o menos lo que decíamos en uno de los temas anteriores, que el juicio es necesario que comience por la casa de Dios, comience por los escogidos, y de la misma forma como pone el ejemplo del oro acá, el oro para ser purificado en el crisol es quemado, purificado. Es una alegoría con respecto a nuestras vidas. Por eso insisto en cada tema de que independientemente de nuestros pasados, de nuestro origen pecaminoso que pudiésemos haber tenido, debe haber una evolución positiva hacia un hombre de Dios. O sea, que en la medida que pasa el tiempo y que pasan los años, debemos ya ir dejando las cosas de la juventud, de la vanidad y del pasado en el olvido. El conocimiento que él nos está entregando es un conocimiento que él expresa que ha sido acumulado por los profetas que indagaron e investigaron diligentemente por esta salvación. Pero dice que esto no se reveló para ellos, sino para nosotros, incluso como los ángeles anhelarían. Y creo que se refiere no solo al conocimiento, sino al concepto en sí. Esto nos da a entender de que, o nos da a confirmar, de que el Antiguo Testamento es la base elemental del conocimiento y de la sabiduría de Dios, y que también al mismo tiempo, como también a través de los temas lo hemos reiterado, el conocimiento no fue aquilatado por los profetas en específico, ni sus contemporáneos, por lo que siempre he aseverado de que la frase de Cristo de que los postreros serán los primeros es evidentemente manifiesta para los que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque tendremos más argumentos, mayores revelaciones en el mismo ambiente. Podemos darnos cuenta de cosas que otros no se darían cuenta, en otras épocas me refiero, y por ejemplo de lo evidente que es, o lo manifiesto que es el gobierno de las sombras en esta época, lo manifiesto que es hoy en día la corrupción a nivel político, la corrupción a nivel judicial, también la decadencia moral en las familias, en la poca armonía y en la poca afinidad espiritual. Se van cumpliendo un montón de requisitos apocalípticos en cuanto a conducta y forma. También en lo religioso vemos el mercantilismo salvaje, despiadado, poco consecuente con lo que se predica y sin temor a represalias de parte de aquel que se dice representar. Por lo tanto, con una tan gran gama de señales en el ambiente y con una tan grande posibilidad de información
ya sea mismo por internet o por los sistemas de publicaciones variados que existen en este mundo. No es difícil que un hombre de Dios pueda alimentar su conocimiento mucho más contundente que los que vivieron en la iglesia primitiva. Y eso es una circunstancia social, histórica, natural, por decirlo. Natural por el desarrollo que ha habido, tanto intelectual como tecnológico. Debemos entender y saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, ya destinada de antes de la fundación del mundo, pero también, como veníamos diciendo, manifestada en los postreros tiempos. Se ve en Pedro, digamos, una aceptación absoluta a que existe una predestinación, como lo manifestó Pablo también, y es una palabra bastante fuerte, que incluso es conflicto aún dentro del sistema babilónico, ya que va contra el libre albedrío, donde realmente las personas y el sistema está destinado antes de la fundación del mundo, como lo dice en el versículo 20 del capítulo 1, como dice, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. Evidente que para muchos es de difícil asimilación entender este punto en específico. Ocasiona rebeldía incluso en algunos, pero como dicen, o sea, si no soy, estoy destinado a no ser, y si soy, estoy destinado a ser. Bueno, justamente es eso. Ser o no ser está destinado. Así es la elección de parte de Dios. Lo que es evidente que nace en nosotros la convicción, nace en nosotros el cambio, porque como el barro del alfarero es modificado por las manos del alfarero, también Dios toma nuestras vidas en sus manos y las modifica y las amalgama, las elabora, y van produciéndose cambios, y eso es evidente con el paso del tiempo. Mirando hacia atrás, vamos desconociéndonos prácticamente de cómo éramos a cómo somos. Y por eso insisto de que creo que el tiempo es el mejor juez de una elección o no. Si ha pasado el tiempo y sigo siendo el mismo, con los mismos vicios, los mismos pecados, los mismos pensamientos oscuros, creo que el alfarero no está haciendo su trabajo, lo que significaría que no existe un cambio de limpieza, de ejecución hacia preparar en nosotros un buen elemento. Este texto nos muestra que los elegidos somos gente que vivió en el mundo en pecado, en inmundicia, en ignorancia, pero una manifestación de amor en la elección. Fuimos rescatados por el sacrificio de Cristo, el cual conocimos ahora al final de los tiempos, pero por su predestinación, como insisto, antes de la fundación del mundo, nos da también una predestinación a nosotros que indica innegablemente un plan salvación, porque si no estaríamos pensando de que Dios está improvisando y podría ser burlado. Por lo tanto, si, como lo dice Pedro, o este sacrificio de Cristo, como cordero sin mancha, sin contaminación, destinado de antes de la fundación del mundo, es evidente que no solo se iba a destinar ese sacrificio, que ese conocimiento encierra la preexistencia de Cristo y obviamente un plan que sujete todo eso. Tiene sus formas y sus tiempos ya establecidos. También nos dice que las escrituras, ya lo expliqué, del Antiguo Testamento, son la palabra de verdad, esa verdad que nos libera de la esclavitud, incluso de depender de una banca en un templo de hechura humana, o depender de un pastor asalariado que hace mercancía de nosotros. Encierra también librarse de todo el sistema, siendo por esto mencionado como un renacido.
que entiende que existen dos simientes en este mundo, y vaya que cuesta que entiendan eso, ¿eh? Punto clave en la elección de la predestinación y la comprensión gloriosa del destino divino y de sus divinos. Ser renacido es una frase muy, muy profunda. Eso es lo que se refiere Cristo, si no nacieres de nuevo. Es una concepción que me costó años espirituales entender, a pesar de que rudimentariamente lo que explica Cristo, lo que significa nacer de nuevo cuando conversa con Nicodemo. Pero en forma espiritual fueron muchos los años recorridos para poder asimilar y entender espiritualmente qué significaba nacer de nuevo. Y es, lisa y llanamente, un sentimiento espiritual de sentir que somos tomados por el Creador y transformados, comenzando a hacer de nosotros un mejor ser humano, siendo manipulados, probados y al mismo tiempo limpiados de todo mal. Y todo esto con la clave, la palabra de Dios ha sido fundamental en confirmar esta línea, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para las ovejas nuevas, cuando hablo de dos líneas, cuando hablo de dos linajes, evidentemente me refiero a la intervención que tuvo Lucifer en el principio de los tiempos, que está expresado en uno de los temas, y sé que es punto de conflicto, pero francamente no sé qué tema teológico no lo es para Babilonia, ya que ellos son dogmáticos y evidentemente no van a aceptar, y no me importa que lo acepten tampoco, las verdades de nuestro Creador. Pero en resumen, es que no es extraño que ángeles en el pasado se hubiesen involucrado con mujeres. Existen evidencias serias, para el que quiera verlas, de que nuestra madre Eva es madre de todos los humanos, pero de dos simientes. Y notamos que la palabra simiente está dada del origen semen o semilla. Se relacionan el pecado original, el cual está directamente involucrada Eva en una, entre comillas, relación con la serpiente, y se dan cuenta de que el castigo por esa, vuelvo a insistir, entre comillas, relación con la serpiente, es castigada con algo relacionado vaginalmente, ya que iba a tener sus hijos de ahí en adelante con dolor, como lo explico en un tema, y voy a dejar anotado el número de tema, y dando a entender en la frase que dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, reconociendo que tu simiente es una descendencia de semen, una descendencia de semilla, nacido de la misma mujer, y la otra descendencia de la serpiente. De ahí el origen de lo que se llamaría reptiliano, que lamentablemente ha sido muy manoseado en esta última época y ha sido ridiculizado prácticamente, porque esa es la intención de Lucifer. Cuando percibe que se manifiesta un conocimiento tan maravilloso como el que se está entregando en este momento, él toma a sus desinformadores y hace de esto algo grotesco y irrisorio. Por lo tanto, lo desprestigia en su génesis. Pero es de pensar, y objetivamente, para aquel que es estudioso, se le va a encender una ampolletita cuando le explique lo siguiente. Es evidente que habla de una enemistad entre una descendencia de la serpiente, y aquí hay que preguntarse, ¿tiene descendencia Lucifer? ¿Tiene descendencia la serpiente? ¿Y con qué la tuvo? Y la descendencia de la mujer. No olvidemos que Cristo, cuando hablaba de sus enemigos, de la otra parte de la especie humana, decía generación de víboras. Bueno, alguien puede decir, bueno, coincidencia, ¿no? Con que sea así una generación de víboras.
coincidencia de que Pedro ahora diga que no de simiente corruptible, hablando de simiente. Y una cosa que creo que es la mágica, que es el toque de distinción, lo deja Cristo con respecto a la parábola. Y escuchen bien los que son estudiosos, y vayan y estudienlo y van a iluminar su cerebro, que es la parábola de la cizaña y el trigo. Haciendo la analogía, dice que la tierra vendría siendo la mujer. Bueno, si ustedes entienden, en la tierra se hizo la siembra, por supuesto. Dios siembra el trigo. Y en la noche, fíjense en la palabra semilla, Dios siembra el trigo. Y en la noche vino su enemigo y sembró también en el mismo campo, la cizaña. Y por supuesto, la cizaña con el trigo se parecen, por lo tanto hubo una mezcolanza, que solamente se definirá en el fin de los tiempos, porque así estamos de mezclados los seres humanos ahora. Los reptilianos, que no son verdes, escamosos, sino que es una analogía con respecto al reptil originario que es Lucifer. Y noten ustedes que el mundo, en esa parábola, es el lugar donde Dios sembró su semilla y es el lugar donde Lucifer sembró la semilla de él también. Pero no olvidemos que la analogía del mundo es la mujer, es la madre tierra. Y en esa madre puso semilla Dios y puso semilla el diablo. Interesante, ¿no? Por lo tanto, nacen seres que se ven iguales, pero no son iguales. De la misma forma como es muy parecido una gavilla de trigo y una gavilla de cizaña. Con la diferencia, a la hora de la cosecha, la cizaña no produce nada y el trigo produce su fruto. El solo comentario hecho por Pedro respecto a la simiente corruptible e incorruptible es dar a entender de que él comprende este profundo conocimiento. Es más, en una discusión que tiene Cristo con la generación de víboras, que eran los fariseos, que eran muy similares a los pastores actuales, preocupados de la relación social, política con los romanos, preocupados de la presencia vanidosa de ropa en vestidura y poder, preocupados de los ingresos, de que el negocio siguiese fluyendo, y esa es la razón por la cual Cristo destroza el lugar de los cambistas diciendo de que han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Él le responde, Cristo, de que ellos son hijos, escuchen bien, que ellos son hijos del diablo, y asegura que vosotros sois hijos del primer homicida. Y este sí que es un secreto. Piensen ustedes que el primer homicida es Caín, y Caín es hijo de Eva. Entonces relacionen. Vuestro padre es asesino desde el principio, o sea, el primer asesino. El que quiera ver, verá. El que está destinado para ver, verá. Su conocimiento se hará manifiesto. Parece polémico, parece fuerte, pero ya no hay tiempo para dobleces. Este conocimiento que manifiesto parcialmente, me parece que ya no es tiempo de reservarlo, y es tiempo de empezar a alumbrarlo, por lo polémico que en sí puede ser. Pero vuelvo a insistir, como ya no queda tiempo, es necesario que mis hermanos, aquellas ovejitas que son buscadores de la verdad, entiendan esta parte. Y es por eso de que existen enemistades naturales, por las dos simientes que existen en este mundo. Vamos a dejar pendiente no puedo hacer temas muy largos, por lo tanto vamos a dejar pendiente para el próximo capítulo y continuar con la parte de lo que decía, de entender lo que es la parte central y elemental de un evangelio, que sería entender lo que es la piedra viva que dice Pedro. Por ahora he tratado de profundizar lo que más he podido y hacerles abrir el apetito y el interés por comprender más de la teología profunda del conocimiento místico que tiene nuestro Señor. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión con el estudio de primera y segunda de Pedro. Que Dios les bendiga.